Bien. En la clase anterior nosotros dejamos el tema en los motores de combustión interna creo que vimos, el último sistema que vimos fue el sistema de lubricación. Entonces, pues vamos a continuar con los otros sistemas que encontramos en el motor. Seguido al sistema de lubricación, perdón, no, creo que fue el del sistema de lubricación, ¿me recuerdan a ver? ¿O fue el sistema de combustible? Creo que fue el sistema de combustible el que miramos. ¿Me recuerdan si fue el sistema de combustible o sistema de combustible? Porque nosotros hablamos de esto, composición de la mezcla aire. En el sistema de combustible hablamos de los elementos que componen el sistema de combustible. Y quedamos, creo que fue aquí en el sistema de refrigeración. Bien, sistema de refrigeración como tal se encarga pues de mantener mantener al motor una temperatura adecuada para que el motor funcione. Llamamos adecuada porque no es una temperatura mínima, no. Normalmente la temperatura que se debe mantener está alrededor de los 70, 80 grados. ¿Sí? Por eso dice que se encarga de mantener a los motores dentro de la temperatura normal de funcionamiento. Y eso hace pues que la vida útil de los elementos o del mismo motor como tal se extienda lo suficiente. ¿Qué objetivos persigue el sistema de refrigeración? Reduce la temperatura dentro de unos rangos seguros para que el motor funcione correctamente. Y pues al reducir la temperatura disminuye el desgaste de las partes internas del motor. ¿Cuáles son esas partes? Recordemos que son pistón, biela, cigüeñal, generalmente que son las que más permanecen en movimiento, pistón, biela y cigüeñal, aunque el árbol de levas, los taqués, varillas impulsadoras y válvulas también se mueven. Reduce el calentamiento de los elementos de la máquina que se mueven unos con respecto a otros, o sea que está reduciendo, como les dije, pues reduciendo la temperatura de las partes internas del motor, que están en continuo movimiento. Lógico que está en continuo movimiento apenas el motor comienza a funcionar, porque si el motor está detenido, pues ni modo que esté en ella funcionando. Y mantiene una temperatura óptima para que el desempeño del motor sea el mejor. En los sistemas de refrigeración encontramos dos sistemas. El sistema de refrigeración por aire, que se encarga, pues también tiene el mismo objetivo del sistema de refrigeración por agua, que es el de mantener en el motor una temperatura óptima. Lo único que sucede es que en esta situación, pues una turbina succiona el aire del exterior y la pasa por entre medio de las canalizaciones que se encuentran internamente tanto en el bloque como en la culata. Una vez que pasa el aire por esas canalizaciones,
Entonces, pues se forma un conjunto acústico, pero al mismo tiempo disminuye el calor de las piezas que están en movimiento. Encontramos en cuanto, el otro sistema es el sistema de refrigeración por líquido, sistema de refrigeración por agua. Ese sistema, pues encontramos dos, el sistema de refrigeración por termosifón y el sistema de refrigeración a presión. El de sistema por termosifón funciona pues por variación de temperatura. El agua pasa a la parte inferior del motor, como el motor se va calentando, entonces el agua también se va calentando y como va entrando agua nueva, eso hace entonces que el agua circule de la parte inferior del motor hacia la parte superior y llegue nuevamente al radiador. Se diferencia pues del sistema de refrigeración con agua en que este sistema por termosifón no tiene bomba, mientras que el sistema de refrigeración por agua tiene una bomba que es la que se encarga de succionar el agua del radiador y enviar la presión por las canalizaciones que se encuentran internamente en el motor. Este sistema pues consta de varios elementos: el radiador, tapón del radiador. Veámoslo. Radiador, que es el elemento pues que por donde circula el agua y que además de eso permite que lo atraviese una corriente de aire que es succionada por el ventilador. Al atravesarlo la corriente de aire, pues lo que hace es disminuir la temperatura que lleva el agua. El agua pasa de la parte superior hacia la parte inferior. Cuando el agua llega a la parte inferior del radiador, ya llega en condiciones óptimas para que el agua, al entrar al motor, pues pueda retirar el calor. Ese sería, por ejemplo, el ciclo. Entonces, encontramos el depósito recuperador. Hoy en día, pues los tractores traen este depósito para que el tractorista no esté adicionando agua directamente al radiador, sino que adiciona el agua en el depósito recuperador, el cual tiene un nivel máximo y un nivel mínimo, que es el que se debe mantener. Del depósito, cuando el radiador necesita agua, o sea, la que se va evaporando, entonces va pasando el radiador. El radiador, pues lo que hace es disminuir la temperatura del agua en su paso desde la parte superior hacia la parte inferior. Y eso lo hace por el ventilador que tiene. El ventilador es accionado por una correa. Ustedes observan aquí la correa, tiene una polea. Esa polea, pues, es accionada por la correa que la mueve el cigüeñal. Y al mismo tiempo aquí encontramos lo que llamamos bomba de agua. La bomba de agua succiona el agua de la parte inferior del radiador y la envía a presión hacia las partes internas del motor que se encuentran en la parte inferior. Luego el agua va de la parte inferior del motor, o sea, atraviesa el bloque, del bloque llega a la culata, pasa por las canalizaciones, encuentra el termostato. El termostato pues se encarga de regular la temperatura del agua. Una vez que el agua tiene la temperatura óptima, se abre y pasa nuevamente el agua hacia la parte superior del radiador. Entonces vemos que encontramos radiador, el tapón del radiador, que cuando se necesita quitarle agua al radiador por algún motivo, pues encontramos el tapón del radiador. Las mangueras de conexión son las que llevan el agua del radiador hacia el motor y del motor hacia el radiador. Termostato, que es el que se encarga de mantener la temperatura adecuada del líquido dentro del motor. Ventilador, que es el que se encarga de succionar el aire para que pase a través del radiador y así el aire retire el calor. La bomba de agua, que succiona el agua de la parte inferior del radiador y la envía a presión al motor, pasando el agua de la parte inferior, o sea, desde el bloque, hacia la culata y nuevamente regresa hacia el radiador. Poleas y bandas, que son las que aseguran el funcionamiento del sistema de refrigeración, ya que las bandas son las que transmiten el movimiento cigüeñal hacia la bomba de agua y también hacia el ventilador. Depósito recuperador, que es el que se encarga pues de suministrarle agua al sistema completo de refrigeración. Canalizaciones en el bloque y la culata,
que son aquellos ductos y orificios por donde circula el agua que va desde el bloque, la culata y nuevamente al radiador. Todo ello pues debe tener entonces un bulbo llamado bulbo de temperatura que le sirve a la persona para, pues que sirve para monitorear el funcionamiento del sistema. Pues allí como vemos, pues les comenté hace poco el radiador, que es el que se encarga de mantener la temperatura del motor a una temperatura normal, o sea, una temperatura promedio de unos 60 grados. Esa es la función del radiador. Las mangueras de conexión, que son las que transmiten el agua del radiador hacia el motor y del motor hacia el radiador. El ventilador va en la parte frontal del motor, se encarga de succionar el aire y pasa a través del radiador, pero al mismo tiempo refresca el motor. La bomba de agua va en la parte delantera, succiona el agua del radiador. Ustedes observan aquí en el radiador una salida, pues en esa salida viene una manguera que conecta a la bomba de agua. De la bomba de agua envía el agua a presión por las partes internas del bloque, pasa por la culata, de la culata llega al termostato y aquí llega nuevamente el radiador. Termostato, que es el que se encarga de vigilar y mantener el agua a una temperatura correcta dentro del motor. Cuando la temperatura está muy baja, el agua se recircula internamente dentro del motor, pero cuando ya el agua tiene cierta temperatura, se dilata un fuelle y entonces permite la salida del agua al radiador, que es este que vemos a la derecha. Las bandas y las poleas que son, pues las bandas son las que transmiten el movimiento del cigüeñal hacia la bomba de agua, y de la bomba de agua pues le transmite movimiento al ventilador. Las bandas, además de transmitirle movimiento a la bomba de agua, le transmiten movimiento al alternador del motor, a la bomba de la dirección, compresor de aire si lo hay. Serían los elementos principales a los cuales las correas o bandas le transmiten movimiento. El indicador de temperatura, pues como su nombre lo dice, pues le indica al operador cuál es la temperatura media por la cual está circulando el agua dentro del sistema de refrigeración. Las canalizaciones que hay tanto en el bloque como en la culata, que son las que permiten que el agua pueda circular internamente entre medio de los cilindros para que pueda retirar el calor y después de los cilindros pasar a la culata y nuevamente llegar al radiador. Sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento se encarga de mantener en óptimas condiciones la temperatura del motor. Los elementos del sistema y su función son: líquido refrigerante. Es un fluido que puede ser agua o anticongelante. Este último tiene mayor rango de operación. Mangueras. Son flexibles, resistentes a vibraciones y altas temperaturas. Bomba de agua. Cuando el motor está encendido, mantiene el flujo del refrigerante por los ductos del sistema. Sensor de temperatura. Monitorea la temperatura del motor hasta que sobrepasa la temperatura de operación. Por esta causa se abre el termostato. Termostato. Permite la circulación del refrigerante hacia el radiador. Radiador. Disminuye la temperatura del refrigerante al pasar por los tubos. Tapón del radiador. Está diseñado para sellar el radiador a una presión especificada por el fabricante. Ventilador. Se enciende cuando el radiador no es suficiente para enfriarlo. Depósito. Tiene una marca para indicar el nivel y si
generador hacia la batería. Y dos, cuál es el consumo en voltios que hay internamente en el vehículo. De tal manera que él no está controlando que si baja el voltaje demasiado, el vehículo hoy en día se detiene, o sea, deja de enviar el acumulador tanto corriente como voltaje. Y eso es lo que sucede con los sistemas de los carros hoy en día. En los tractores actuales también tienen el mismo sistema, ya que en los tractores actuales, por ejemplo, hay dos modelos. Hay un modelo electrónico y un modelo mecánico. El mecánico, pues, aunque tiene lo mismo, nos indica simplemente que el acumulador no está enviando voltaje o la corriente suficiente para que los sistemas funcionen. Y la llave de contacto, pues, cuyo funcionamiento es arrancar o apagar no, en los carros, pues, funciona también para apagar el vehículo. En los tractores no, porque en los tractores, para que se pueda apagar el tractor, tiene que interrumpir la cantidad de energía tiene que interrumpir la cantidad de combustible que va a llegar al motor. O sea que los sistemas modernos, pues, que tienen una válvula, un electroimán, que cuando usted cierra el vehículo, cierra el contacto, o sea, no hay corriente, no hay voltaje, entonces la válvula de inmediato deja de enviar una bomba eléctrica deja de enviar combustible a la bomba de inyección y de inmediato el vehículo, el tractor, se detiene, se apaga. Sistema de arranque. ¿Por qué está formado? Noten, la batería, que es el elemento principal. De la batería viene un movimiento que llega hacia el switch de encendido. Y viene un cable que va hacia el motor de arranque. El motor de arranque tiene un circuito interno que le conocen con el nombre de automático. ¿Qué es lo que hace? Cuando usted va a dar arranque, mueve la llave. La llave pasa la corriente eléctrica del interruptor hacia un relé. Este relé lo llaman con el nombre de automático y hacia el mismo motor. Hay dos cosas. Gira, le da movimiento, como es un motor, pues hay una espiga que él produce movimiento. O sea que el motor, ¿qué está haciendo? Convirtiendo la energía eléctrica en energía mecánica. Al mismo tiempo, este relé es un relé mecánico, como dice uno, una palanca, que cuando usted le da arranque, la palanca acciona y envía un piñón que se conecta con el volante de inercia. O sea que aquí vendría el volante de inercia con una serie con un engranaje externo. Entonces el piñón se engrana con el volante de inercia. A lo que se engrana con el volante de inercia le da movimiento el volante de inercia. Y el volante, pues, le da movimiento al cigüeñal, el cigüeñal le transmite movimiento a la biela al pistón, y el pistón comienza su trabajo, o sea, su movimiento alternativo: compresión, explosión, escape, admisión, compresión, explosión, escape, y de ahí el motor comienza a funcionar. Cuando comienza a funcionar por sí solo, ¿usted qué hace? Suelta la llave. A lo que suelta la llave, ya deja de pasarle corriente al circuito motor de arranque. Entonces, como no le deja de pasar corriente, el bending se contrae, o sea, se va hacia atrás. A lo que va hacia atrás, desengrana el movimiento con el volante de inercia. Entonces, el volante de inercia ya funciona por sí solo. Ese sería el funcionamiento del circuito de arranque. ¿Qué lo conforman? Como vemos aquí, la batería, la llave de contacto, fusibles, el motor de arranque con un electroimán y los conductores. Es lógico que en este circuito debe haber por lo menos un fusible, de tal manera que si ocurre algún inconveniente, el fusible se rompe y no se daña el circuito.
Funcionamiento del sistema eléctrico. Un automóvil necesita del sistema eléctrico para que los componentes que requieren energía funcionen y el motor pueda arrancar. Este sistema se compone de los siguientes sistemas menores. El sistema de arranque mueve el cigüeñal hasta que el motor funcione de forma automática. Sus elementos son: interruptor de encendido. Es donde se inserta la llave y tiene 4 posiciones: apagado, alimentación de accesorios, encendido del motor de arranque, encendido. Motor de arranque. Transforma energía eléctrica en mecánica y tiene acoplado un piñón que hace girar al volante de inercia y así transmite el movimiento al motor para empezar a realizar su ciclo. Solenoide. Cumple con 2 funciones. Acopla el piñón con el volante de inercia y activa un interruptor para alimentar el motor de arranque desde el acumulador. El sistema de carga transforma parte de la energía del motor en electricidad para alimentar las partes eléctricas en uso. También recarga continuamente el acumulador. Se compone de alternador. Transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Por medio de un puente de diodos, la corriente alterna se convierte en corriente directa. Regulador de voltaje. Mantiene constante el voltaje de salida generado por el alternador. Acumulador. Se encarga de proporcionar energía al motor de arranque. Complementar la demanda de energía eléctrica cuando el alternador no es suficiente. Estabilizar el voltaje. El sistema de luces sirve para dar visibilidad al camino y enviar señales a otros automóviles para evitar accidentes. El color de las diferentes luces está regulado por normas internacionales. Faros traseros de color rojo. Faros laterales o direccionales de color ámbar. Faros delanteros amarillos o de luz blanca. Mantener en buen estado el sistema eléctrico es esencial para que el vehículo opere en las mejores condiciones. Bien, hasta aquí pues llegan los elementos o los componentes o los sistemas que conforman esenciales en un motor de combustión interna. Ya visto estos sistemas, pues vamos a mirar cómo es el encendido en los motores de combustión interna. O sea, decíamos la semana atrás que el motor, pues, como es un motor de combustión interna, se dan los ciclos de admisión, compresión, explosión y escape. Recordemos los ciclos. Los 4 tiempos de un ciclo diésel son los siguientes. Ciclo de admisión. Con las válvulas de admisión abiertas, el pistón realiza una carrera descendente. La depresión formada en el cilindro hace que entre aire del exterior. Ciclo de compresión. Las válvulas de admisión y escape se encuentran cerradas y el pistón realiza su carrera desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Durante la última parte del ciclo de compresión se produce la inyección de combustible a alta presión. En los motores modernos, la inyección se realiza en varias fases, aunque para facilitar la compresión del funcionamiento del diésel, lo veremos aquí con una inyección única. Bien. ¿Qué hemos visto? Vimos pues que un motor de combustión interna sean los ciclos de admisión, compresión, explosión y escape. Que en el ciclo de admisión, el pistón baja. Pistón como baja. Los 4 tiempos Entonces, del ciclo diésel. En la medida en que el pistón va bajando, se va dando admisión. Pistón baja. Como el pistón baja en admisión, entonces la válvula de admisión se abre. Esa válvula de admisión permite la entrada de aire al cilindro. En el caso que sea motor diésel, entra aire puro. En el caso que sea motor de encendido por chispa, entra la mezcla de aire con gasolina. ¿Eso de dónde a dónde se da? En el recorrido que hace el pistón del punto muerto superior hacia
el punto muerto inferior. Ciclo de admisión. Con las válvulas de admisión abiertas, el pistón realiza una carrera descendente. La depresión formada en el cilindro hace que entre aire del exterior. Ciclo de compresión. Las válvulas de admisión y escape se encuentran. Bien. Terminado el ciclo de admisión, el pistón se encuentra en el punto muerto inferior, comienza a subir. En su carrera ascendente, comprime el aire que se encuentra dentro del cilindro, debido a que tanto las válvulas de escape como la válvula de admisión se encuentran cerradas. Todo ese aire comprimido se comprime en la carrera que va del punto muerto inferior al punto muerto superior. Eso constituye media vuelta del cigüeñal. Y media vuelta que hizo en el ciclo de admisión, aquí llevaría el cigüeñal una vuelta. Cerradas y el pistón realiza su carrera desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Durante la última parte del ciclo de compresión se produce la inyección de combustible a alta presión. En los motores modernos la inyección se realiza en varias fases, aunque para facilitar la compresión del funcionamiento del diésel lo veremos aquí con una inyección única. Ciclo de combustión. Se llama ciclo de combustión o ciclo de explosión o ciclo de fuerza. Recibe diferentes nombres. Pero, ¿qué es lo que sucede? Se quema el combustible. Motores diésel. Se inyecta el combustible, o sea que hay un inyector. Atomiza el combustible. El aire que se encuentra a temperatura, pues se incendia. Se quema el oxígeno. O sea que la cantidad, la energía que se libera no depende de la cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque el pistón, en su movimiento de admisión y su ciclo de compresión, pues la cantidad de aire es la misma. Entonces, ¿de qué va a depender la potencia o la energía que se libera? Va a depender de la cantidad de combustible que se inyecta. Ya que el oxígeno, digamos así, la cantidad que va a emitir va a ser constante y la cantidad que se quema va a depender de la cantidad de combustible que se inyecta. Así entonces va a haber más cantidad de energía liberada o menos cantidad de energía liberada. Y eso sucede durante la combustión. Bien. Entonces en el ciclo de combustión el pistón baja. En la medida en que baja, entonces se libera la energía. Parte de la energía se convierte en calor. Ese calor, pues, es el que retira el sistema de refrigeración. Y otra parte se aprovecha, actúa sobre la cabeza del pistón, pasa a la biela, pasa al cigüeñal y el motor funciona. El ciclo de combustión comienza incluso antes de haber llegado el pistón al punto muerto superior. La mezcla de combustible y aire alcanza una enorme temperatura debido a que la relación de compresión es muy elevada. Y es por esta temperatura que la mezcla se autoenciende sin necesidad de recurrir aquí a energías de ningún tipo. Debido a la combustión de la mezcla, el pistón es empujado hacia abajo, produciendo el trabajo requerido para proporcionar movimiento a la mecánica. Bien. Ciclo de escape. Como ya el pistón hizo su recorrido del punto muerto superior al punto muerto inferior en el ciclo de explosión, entonces ahora, debido al impulso que trae el cigüeñal, esto sube. Entonces los gases que se encuentran quemados internamente dentro del cilindro comienzan a salir debido a que la válvula de escape se abre. Como la válvula de escape se abre, entonces todos esos gases salen al exterior. Ahora, una vez que los gases salen al exterior, si el motor es de aspiración natural, no hay problema. Pero si el motor es turboalimentado, esos gases mueven una bomba, digámoslo así, unos hélices, unos álabes. Ese álabe comunica a través de un eje a los álabes que se encuentran en el ciclo de admisión. Entonces, por un lado, los gases de escape mueven ese álabe y por el otro lado,
ese movimiento se transmite a través de un eje a los álabes que se encuentran en el múltiple de admisión, y eso hace entonces que entre más cantidad de aire al cilindro, y eso sucede en los motores turboalimentados. O sea que el motor turboalimentado, los gases de escape mueven de generarle movimiento al turbo, lo que se conoce como turboalimentador. En los motores de aspiración natural, los gases salen al exterior. Ciclo de escape. De nuevo, en carrera ascendente, el pistón empuja los gases resultantes de la explosión hacia el escape a través de las válvulas de escape que se encuentran abiertas. Bien. Hasta allí tendríamos, pues como vimos en la clase anterior, los ciclos del motor. ¿Para qué les recuerdo los ciclos del motor? Para hablar de lo que llamamos el orden de encendido. ¿Qué es el orden de encendido? Como allí lo observan, la secuencia en que se dan las explosiones de un motor. Como se dan una serie de explosiones, un motor de 4 cilindros, decíamos que las explosiones se dan cada 120 grados, o sea que cuando el motor da 2 vueltas, se deben dar las explosiones en el motor. Entonces, el lapso entre explosiones se le denomina intervalo. Así que el intervalo entre explosiones es 720 grados entre 4, porque son 4, porque es admisión, compresión, explosión y escape. Y como el motor da, el cigüeñal da 2 vueltas, quiere decir entonces que cada explosión dura 180 grados. Eso no se puede cambiar. O sea, ¿cuánto duran las explosiones en un motor? 180 grados. Es el recorrido que hace el pistón del punto muerto superior al punto muerto inferior. Tiempo, pues ya ahora, dependiendo la velocidad del motor, podemos decir qué tiempo dura cada una. Pero en síntesis, son 180 grados que tiene que recorrer el cigüeñal para que se dé una explosión. Bien. Veamos, motor de un cilindro. ¿Sí? Como tiene un cilindro, entonces se da, observen la gráfica, un solo cilindro. Pero ¿qué se dan? Para que se dé trabajo, para que se realice el trabajo, debe el pistón girar, el cigüeñal girar 720 grados. ¿Cuánto dura cada explosión? 180. Entonces, cada uno de los ciclos del motor duran 180 grados. O sea, la explosión dura 180, el escape dura 180, la admisión dura 180 y la compresión dura 180. Como son 4, entonces 180 por 4, 720. Si a mí se refiere al orden en que se suceden las explosiones, o sea, donde se libera energía. Y si el motor tiene un solo cilindro, quiere decir que se libera energía en ese solo cilindro, no hay más. Yo puedo iniciar el ciclo de admisión o el ciclo de explosión en los primeros 180. Pero como se libera la energía, yo necesito cuando se libera energía, yo podría empezar que entre 0 y 180 se libera energía, o sea que se da la explosión. Pero después de explosión no viene admisión porque es una sola secuencia. Después de explosión viene escape, después admisión, después compresión. Pero si fuera escape, viene después del escape viene la admisión, después la compresión y después la explosión. Y si es admisión, pues no, después de admisión sigue compresión, después sigue la explosión y después escape. O sea que tienen que seguir en ese orden o en esa secuencia. Observemos el dibujo, ¿sí? Veamos, en admisión el pistón baja, se abre la válvula de admisión. En compresión las válvulas están cerradas, el pistón sube, se comprime el aire y se da la explosión. En explosión el pistón baja hasta el punto muerto inferior y luego sube y se da otra vez el escape. Entonces vemos que siempre se va a dar lo mismo, o sea, admisión, compresión,
explosión y escape. Pero es que de pronto no inicia admisión porque ya lo hizo anteriormente. Listo, entonces cuando el pistón sube, que si ya hizo admisión, entonces hace compresión, después explosión y después escape. Que de pronto no terminó haciendo admisión ni compresión sino explosión. Bueno, listo, entonces esperemos aquí. Se da la explosión, el pistón baja. Después de la explosión sigue el escape. Después admisión. Y después compresión. O sea que está dando las dos vueltas completas. Se están dando los 4 ciclos de admisión, compresión, explosión y escape. Bien. Como es un solo cilindro, un pistón dentro del cilindro, entonces, como ese es el número 1, entonces decimos, número 1, se da que explosión. Entre 0 y 180 se da explosión. Ese es el único. ¿Cuándo se vuelve a dar explosión otra vez? ¿Cuándo vuelve a iniciar otra vez el segundo ciclo? Entonces, entre 0 y 180, explosión, aparece el 1. Entre 180 y 360 no hay explosión, colocamos una rayita. Entre 360 y 540 no hay explosión, otra rayita. Entre 540 y 720 no hay explosión, otra rayita. ¿Cuándo hay explosión nuevamente? Cuando vuelve y comienza, entre 0 y 180. Aquí aparece el 1 de nuevo. O sea, que cada vez que aparece el 1 es porque el pistón hizo sus 4 ciclos, admisión, compresión, explosión y escape, y comienza de nuevo. Este sería entonces el orden de encendido de un motor de 4 tiempos, un cilindro. ¿Y qué sucede si tiene 2? Bueno, si tiene 2, dependería la forma como estarían ubicados los codos en el cigüeñal. Imaginemos que los codos están del mismo lado, ubicados así como observan en la figura. ¿Sí? Entonces, tenemos volante de inercia en la parte trasera del motor y en la parte frontal la polea del cigüeñal. Ya vamos número 1, el que está más cerca de la polea. Entonces, ¿qué ciclo vamos a mirar? Que dan el ciclo de admisión, el ciclo de compresión, el ciclo de explosión y el ciclo de escape. Entonces vemos que si se encuentran en la parte superior es porque va a bajar. Y el pistón baja en explosión o baja en admisión. Suponemos que el número 1 baja en explosión, 0 y 180 en explosión. El número 2, entonces, si el primero baja en explosión, el número 2 baja en admisión. Entonces colocamos entre 0 y 180, el número 2 baja en admisión. Y luego terminamos de rellenar el ciclo. O sea, explosión, sigue escape, después admisión y después compresión. Terminamos las 2 vueltas, 720 grados. Pero el otro quedó siendo admisión. ¿Dónde cierra el ciclo? Cuando va a volver otra vez a hacer admisión. O sea, admisión, compresión, explosión y escape. En escape cerró el ciclo ese pistón número 2. ¿Por qué? Porque al iniciar otra vez, inicia admisión. Bien. ¿Dónde hay entrega de energía? Entonces, entre 0 y 180, entrega de energía el 1. Aparece el 1 aquí. Entre 180 y 360, sigue escape. O sea que no hay entrega de energía y el otro tiene compresión. Entonces colocamos una rayita. 360 y 540. El 1 no entrega, pero sí entrega el 2. Entonces colocamos el número 2 para indicar que ese es quien entrega energía. Luego sigue entre 540 y 720. No hay para ninguno de los dos. No hay. Luego terminó el ciclo en 720 y vuelve y el cigüeñal inicia. Entre 0 y 180, otra vez el 1 y se repite lo mismo. Entonces, este sería el ciclo
el orden de encendido de un motor de 2 cilindros, 4 tiempos. 2 cilindros, 4 tiempos. 1, rayita 2, rayita 1, rayita 2 y así sigue. Ahora miremos qué sucedería si el motor no tuviera los codos en la parte superior, como inicialmente se supuso, sino que el motor tuviera los codos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Uno en la parte superior y otro en la parte inferior, o sea, uno arriba y otro en la parte inferior abajo. Llamamos número 1 el que se encuentra más cerquita de la polea y número 2 que en este caso el que está al lado del volante. Bien, se darían dos situaciones. Bueno, conozco la número 1, que el pistón baja en explosión en el primer caso. El pistón baja en explosión. Si el pistón baja en explosión, entonces el otro sube. Pero el otro a lo que sube, nadie me garantiza a mí que sube en compresión o que sube en escape. Entonces se dan dos situaciones. Una cuando sube en compresión y otra cuando sube en escape. Ya que he analizado esos dos puntos, toca ahora cerrar el ciclo. Para el primer caso, explosión, escape, admisión y compresión. Sucede igual para el segundo caso. ¿En dónde hay el cambio? En que el segundo se inicia compresión, después viene explosión, después el escape y después la admisión. Y en la segunda situación es que si sube en escape, entonces después viene admisión, después compresión y después explosión. Situación 1. Entre 0 y 180 el 1. Entre 180 y 360 el 2. Después sigue 360, 540 ninguno. Y 540 y 720 no hay nadie. Sería algo así como ven aquí. 1, 2, rayita, rayita. Situación 2. El primero hace explosión. El segundo escape. Después admisión. El primero. Entre 0 y 180 explosión. El 1. 180 y 360 no hay. 360, 540 tampoco. 540, 720 el 2. Y si se repite, entonces quedaría 1, rayita, rayita 2. Después sigue 1, rayita, rayita 2. O sea que quedaría el 2 y el 1 junticos. Y aquí quedaría el 1 y el 2, sería igual. ¿Sí? 1, 2 y 2, 1. Y después siguen en los entre los primeros 360 grados se da una explosión en cada cilindro. Y en los otros 360 no hay explosión. Entonces, pues esa situación no es muy buena porque el motor trabajaría mal. Mientras que si observamos la anterior, ¿sí? Se van dando alternados. El 1, después el 2, después el 1. Y esta sería el orden de encendido que utilizarían los motores que se venden comercialmente, porque el motor trabaja más regularizado. Entonces, en un motor de 2 cilindros, el cigüeñal se tendría que colocar, como ustedes observan aquí, con los codos del mismo lado. Ya que si se colocan los codos de forma alterna, el cigüeñal, el motor funciona mal. Bien, eso sería para el motor de 1 y 2. Pero ahora miremos el de 4 cilindros. ¿Sí? En el motor de 4 cilindros tendríamos una situación que se darían los órdenes de encendido no de la misma manera, o sea que tendríamos lo siguiente. Tendríamos también, bueno, aquí la polea del cigüeñal es esta, ¿sí? La que está delante, decíamos que donde está la polea del cigüeñal, la número 1, de allí comienza, y el que está cerquita, volante de inercia, el número 4. Encontramos también en el motor las válvulas de admisión y válvulas de escape. La válvula de admisión color azul, la válvula de escape pues color rojo. Veamos entonces cómo sería el ciclo en este tipo de motor. Observen en la foto esta que encontramos los pistones que se encuentran en los extremos
suben en pareja. El 1 con el 4 y el 3 y el 2 van en parejita. Esa sería la forma como estarían los codos en el cigüeñal. O sea, como ustedes observan allí. El 1 y el 4 en parejita y el 2 y el 3 en parejita. Si es así, partiendo que está más cerca de la polea inicia explosión, entonces el número 4, como baja también, entonces bajaría en admisión. Entonces veamos, el 1 en explosión y el 4 en admisión. Ay, ¿qué pasaría con el 2 y el 3? Bueno, hay que adivinarlo. El 2 sube y el 3 sube. Entonces pongámosle que cada uno haga un trabajo diferente. Cuando el 2 sube en compresión, el 3 sube en escape. Sería esta tabla que vemos aquí. 2 en compresión y el 3 en escape. La otra situación, que el 2 no sube en compresión, pero ahora sube en escape. Y el 3 sube en compresión. Es la otra situación que se observa allí. Entonces, veamos la primera. O sea, cuando el 2 sube en compresión y el 3 sube en escape. Terminamos de llenar el ciclo, o sea, terminamos de llenar la tabla. Y sería la forma como quedaría llena. Para el otro sería igual. Ya que tenemos explosión, escape, compresión y admisión, terminemos de llenar la tabla con el ciclo completo. Veamos para la situación 1. Entre 0 y 180 nada más se da una explosión. Eso lo hace el número 1. Entre 180 y 360 lo hace el número 2. Entre 360 y 540. El 4, veámoslo. 360, 540. Explosión, el número 4. 540 y 720. Explosión, el número 3. Entonces sería un orden de encendido 1, 2, 4, 3. Para la otra situación, 0 y 180, el 1. 180, 360, el 3. 360, 540, el 4. 540, 720, el 2. Tendríamos entonces dos órdenes de encendido. 1, 2, 4, 3 y 1, 3, 4, 2. Por razones de funcionamiento del motor y aspectos técnicos, los diseñadores han escogido este sistema, el 1, 3, 4, 2, debido a que presenta el sistema desde el punto de vista práctico que presenta menos problemas de daños en el motor con respecto al 1, 2, 4, 3. Si notan, el 1, 2, 4, 3 se dan las explosiones del mismo lado primero y después se da la otra explosión del mismo lado, afectando notoriamente el centro del cigüeñal. En el otro sistema se daría 1 y luego 3. Después sigue 4 y después sigue 2. O sea que se dan las explosiones cruzadas, dando como una mayor estabilidad al cigüeñal del motor. Veamos. Entonces ya tendríamos el orden de encendido de un motor de 4 cilindros, 4 tiempos, que sería el más regular, el 1, 3, 4, 2. O sea que se da la explosión primero en el 1, después el 3, después el 4 y después el 2. Y ahora le diría la pregunta, ¿y los demás qué? Así como se da la explosión, así se da el escape, así se da la admisión y así se da la compresión. ¿Por qué? Porque después de la explosión sigue escape, después admisión y después compresión, o sea que sigue el ciclo. Entonces, si uno se da en ese orden, los demás se dan en ese mismo orden. Digamos que yo tengo un motor funcionando, el motor de un tractor está funcionando. Lo apagué.
cada uno de los pistones quedó haciendo algo. Digamos que al momento de apagarlo, el pistón número 1 quedó haciendo escape, o sea que quedó subiendo. Sí, en escape indica que va subiendo. O sea que no quedó bajando, sino que quedó subiendo el número 1. La pregunta sería, ¿qué hacen los demás? O sea, si el primero quedó subiendo escape, ¿qué quedaron haciendo los demás? Entonces veamos. Primero subiendo en escape. Veamos aquí. El primero subiendo en escape. O sea, entre 180 y 360 quedó en escape. El segundo. Quedó subiendo. Perdón, quedó bajando. Porque recuerden que ellos van en parejita. Entonces, el primero sube en escape. Y como van en parejita, el cuarto sube en compresión. Pero el 2 y el 3 bajan. Sí. El 2 quedó haciendo explosión y el 3 quedó haciendo admisión. O sea que si el pistón número 1 quedó subiendo en escape, el 2 baja en explosión, el 3 baja en admisión y el 4 sube en compresión. Pregunta, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí se entiende, ok. Profesor, ahí son los de 4 cilindros, pero en el que usted mostró un solo cilindro, si el motor se apaga y queda en escape, ¿cómo sería ahí? Después de escape, ¿qué sigue? Siguiendo el orden de los ciclos. Admisión, compresión, explosión, escape. Después de escape sigue admisión. O sea que después que termina de sacar los gases, comienza a bajar. ¿Sí? Entonces baja en admisión. O sea que si en uno de un solo cilindro terminó escape, después sigue admisión, después sigue compresión, después explosión y después sigue el escape porque no hay más nada. O sea que el motor sigue dando vuelta en el mismo sentido. O sea que terminó escape. Bueno, después sigue admisión, o sea que no va a encender de inmediato. Sino que de pronto usted va a tenerle que darle un arranque un poquito más de tiempo. ¿Sí? Para que él comience a funcionar por sí solo. Entonces después del escape sigue la admisión, después sigue la compresión. En el caso de encendido por chispa, salta la chispa y probablemente si el motor está en buenas condiciones, arranca por sí solo. Que no fue escape, sino que hizo explosión. Bueno, listo, terminó de hacer la explosión cuando usted lo apagó. Él termina su ciclo de explosión, después sigue el de admisión, después sigue el de compresión y después otra vez hace la explosión y él la arranca. Veamos este motor. O la animación de este motor, a ver. Vamos a buscarlo, bueno, bien, listo. Vamos a pararlo aquí. Bien. Decíamos que el motor se da los ciclos de admisión, el ciclo de compresión, el ciclo de explosión y el ciclo de escape. Vemos aquí que los dos de los extremos bajan y los dos del centro suben. Veamos. Que está más cerca de la polea, la válvula de admisión está abierta, o sea que va bajando en admisión, el primero. ¿Cómo está la válvula de admisión? Abierta, tiene que estar abierta para que puedan entrar los gases al cilindro. Si este baja en admisión, el 4, entonces observen, va bajando, las válvulas están cerradas y baja en explosión. Aquí tenemos un colorcito azul, aquí ya tenemos un colorcito ya amarillito, pues indicando que hay explosión. Las válvulas cerradas. Bien. El ciclo de admisión, ¿de dónde a dónde se da? Del punto muerto superior, porque toditos tienen que llegar al punto muerto inferior o al punto muerto superior en el caso del centro. Termina el ciclo de admisión, aquí terminaría el ciclo. Bien, terminó el ciclo de admisión, el 1. Va subiendo.
como el 1 va subiendo en compresión, el 4 que comenzó explosión, ¿sí? Terminó la explosión y ahora sube en ¿qué? En escape. Observen que la válvula de escape está abierta. Y aquí se representa por un colorcito negro indicando que los gases van saliendo. Entonces, 1 está haciendo compresión, el 4 está haciendo escape. Ahora pues miramos los dos del centro. Estamos comparando primero dos de ellos para hacer más fácil el entendimiento de toditos ellos. ¿Termina dónde la compresión? Cuando el pistón llega al punto muerto superior. Y el 4 termina el escape cuando el pistón llega al punto muerto superior. Este que termina compresión va a iniciar ¿qué? Explosión. Vamos a dejarlo que suba y baje de nuevo para poderlo. Bien, llegó el pistón al punto muerto superior. Se da la explosión. En el instante en que se da explosión, el pistón baja. Y el otro va a bajar también. Pero dense en cuenta que terminó de expulsar los gases quemados. Entonces va a bajar en admisión. Veamos. Baja en explosión y el otro baja en admisión. ¿Sí? Y así se sigue el ciclo completamente. Veamos entonces los otros. El primero sube en escape. Vemos aquí los gases quemados. El cuarto sube en compresión. El tercero baja en explosión. Y el segundo baja en admisión. Ahora, aquí pues ustedes dirán, porque se ven los colorcitos. Ok. Pero no es porque se ven los colorcitos. Yo sé que en un motor de 4 cilindros bajan en pareja. ¿Sí? Bajan 2. El 1 y el 4 bajan o suben, pero van en pareja. El 12 y el 3 o suben o bajan en pareja. Entonces, va subiendo el 1, el 4 también sube. El 1 sube en escape, el 4 sube en compresión porque no puede subir en escape, no puede hacer haciendo lo mismo. Sí. Me quedaría el 2 y el 3. El 2 baja en explosión porque si el 1 y el 4 suben, el 2 y el 3 baja. Entonces, el 3 baja en explosión y el 2 baja en admisión. Veamos a ver si eso no fue lo que decíamos acá. Decíamos, 1, escape. Perdón, explosión. Entonces tendríamos explosión, admisión, no, escape, admisión, explosión y compresión. Escape, explosión, admisión y compresión. Observen, 180, 360. Escape, el segundo explosión, el tercero admisión y el cuarto compresión. Si fuera un orden de encendido 1, 2, 4, 3. Ahora, profesor, pero es que si el orden de encendido es 1, 3, 4, 2, ¿qué sucede? Veámoslo aquí. Decíamos que el primero va en escape. Entonces ubico aquí escape. 180, 360, escape. Entonces tendría escape, admisión, explosión y compresión. Primero en escape, el segundo en admisión, el tercero en explosión y el cuarto en compresión. Primero en escape.
el segundo en admisión, tercero explosión y cuarto compresión. Escape, admisión, explosión el 3 y compresión el 4, ¿sí? Entonces, este motor que encontramos aquí corresponde a un motor con un orden de encendido 1, 3, 4, 2. Veámoslo. Se da explosión, en el 4 se da admisión. Cuando se da la explosión en el 1 todo se da escape y en el otro se da compresión, explosión. Entonces tenemos que el 3 da explosión, baja en explosión, el 2 baja en admisión. Ahora vemos los otros dos cuando van subiendo. Suben escape y suben compresión. Entonces vemos que siempre se va a dar una parte del ciclo o el ciclo en cada uno de ellos, pero no se va a dar el mismo. Siempre se va a ver admisión, compresión, explosión y escape, pero cada uno va a ser un oficio diferente. Sí. Bien, ustedes se van a consultar el orden de encendido de un motor de 6 cilindros. ¿Sí? Ustedes apenas van a mirar ahí el Google 6 cilindros, o aparece de inmediato. El hecho no es que aparezca allí, el hecho es que ustedes lo analicen así como hicimos el análisis de este. ¿Qué hace cada uno cada uno de los ciclos? Cuando el uno hace admisión, el otro ¿qué hace? Y verán que como son 6 cilindros y el tiempo son los ciclos se dan cada 720 grados, entonces cada cuánto tiempo se va a dar un ciclo. 720 grados entre 6, o sea, cada 120 grados. Eso quiere decir que cada ciclo va a comenzar cada vez que el cigüeñal gire 120 grados en uno de ellos. Por ejemplo, comenzamos de 0. Duración de la explosión, digamos que primer cilindro. Que tuviera 6 cilindros, digamos así. Aquí veíamos el número 1, baja en explosión. Y él tiene que terminar sus 180 grados. Pero es probable que, como tiene 6 cilindros, el número 3, cuando el primero ha recorrido 120 grados, el número 3 comience a subir. Digamos, en explosión, el número 3 comienza a subir en explosión. O sea, el primero ha recorrido 120 grados cuando el número 3 inicia explosión. Ya no se van a dar cada 180 como sucede aquí. Aquí coinciden los ciclos con la duración del ciclo. El ciclo dura 180 grados, no lo podemos cambiar. Pero, así como vimos que en el motor de un cilindro, el cigüeñal tiene que dar 2 vueltas para comenzar la explosión otra vez porque tiene uno solo. 720 entre 1, 720. En el de 2 cilindros, ¿cuándo se inicia el ciclo? 320 entre 2, 180. Veámoslo. 2 cilindros, 180. 0 y el otro tiene que iniciar 720 entre 2, ¿sí? 360, perdón. 720 entre 2, 360. O sea que el ciclo va a iniciar cada vez que se dan 360 grados.
Si hubiera de 3 cilindros, pero sí lo hay, en la realidad sí lo hay, sería 720 entre 3, o sea, cada 240 grados. Iniciaba en uno de ellos. En el de 4, 720 entre 4, o sea, cada 180 grados. O sea, que en el de 4 cilindros, cada vez que el cigüeñal corre 180 grados, hay una explosión. Entre 0 y 180 hay una explosión en el 1. 180 y 360 hay una explosión en el 3. 360 a 540 hay una explosión en el 4 y 540 y 720 hay una explosión en el 2. O sea, cada vez que el cigüeñal gira 180 grados hay una explosión. En el de 6 cilindros será 720 entre 6, o sea, cada 120 grados. Cada vez que el cigüeñal gira 120 grados hay una explosión. Pero, ¿cuánto dura cada una? 180. Ok. Bueno, niños, por hoy quedamos aquí. Quedamos pendientes entonces. Hasta aquí termina lo que es motores de combustión interna, hasta el orden de encendido de los motores. Hasta aquí llega el segundo parcial. Ahora en la plataforma pues les voy a colocar segundo parcial tal día, todo lo que vimos de motores de combustión interna para que no se les olvide, para que no digan que el profesor no nos dijo, no nos informó. Y la fecha, porque aunque ya tenemos la fecha, pues ustedes, para que no se les olvide la fecha. ¿De acuerdo? Cuéntenme. Ya veo que no están, cuéntenme. Sí, profe. Profe, disculpe. Ajá. Profe, una pregunta, profe. Ok. Profe. Sí. No le escucho, cuénteme, dígame a ver de qué se trata la pregunta. De ingeniería económica, que veo que es sobre el parcial de ingeniería económica, profesor. Ándale, bueno, vamos a hacer una cosa. Lo que la presión. Ajá. Es que vamos a hacer esto. Ahora que ya, como ya terminamos la clase ahorita vamos a hablar, bueno, los que ven ingeniería económica, pero, o sea, vamos a escoger un ratico, o sea, los últimos unos minuticos y hablamos, pero ya no es de maquinaria. O sea, vamos a hablar ahora de lo que es de maquinaria. Si ya no hay más nada que hablar de maquinaria, entonces hablamos de lo que es ingeniería económica. ¿De acuerdo? Bueno, niños, cuéntenme. Profe, yo le iba a decir de manera que para el sentido que no iba a entrar lubricante y entraron unas preguntas de lubricante. No. Un momento, yo no dije que yo no iba a entrar lubricante. Yo les dije claritico, vamos a ver todo lo que vimos hasta antes de motores, incluyendo la energía alterna. ¿Sí? Todo lo que vimos hasta antes de motores, incluyendo lo que vimos la primera clase que fue formas de energía. ¿Sí? Porque es que el lubricante está metido dentro del mantenimiento del tractor. Y eso es tema de ¿quién? Del tractor agrícola. Es como yo ahora, digamos, que yo le voy a hacer preguntas de neumático. Usted dice, no, profesor, eso no está metido allí. Eso lo vimos en lo que está relacionado con el tractor. O que le hago una pregunta de lubricante. ¿Sí? Pero no, nosotros vimos, eso lo hablamos, que todo lo que veíamos antes de motores es el primer parcial. Motores de combustión interna, todo lo que vimos de motores de combustión interna, el segundo parcial. Y el tercer parcial, todo lo que es energía generada, o sea, todo lo que es potencia en motores, potencia en tractor, formas de potencia, todo eso es el tercer parcial, no da más. Bueno, Marlon, cuéntame entonces, ¿qué es lo que necesitas saber de ingeniería económica?
Profe, eso es parcial que yo di cuenta que lo que nos apareció la nota en 2.3, lo que apareció la nota 2.3 en la plataforma, la calificación que arroja la plataforma. Ajá. Mis compañeros, todos los que le sacaron 2.3, usted les dejó la nota parcial en 2.5. Los que sacaron 2.3 en la plataforma. Ajá. Y yo que ¿Y saqué 2.3. ¿Y tú que sacaste 2.3 no te apareció 2.5? Ah, bueno, listo, ok. No. Ok, está buena la aclaración. Exactamente. No, sí, yo les voy a redondear la nota a los que sacaron 2.3, las voy a colocarles 2.5. Exacto, no hay problema por eso. Ok. Entonces, le digo mi código. No, tranquilo, no, es que no es uno solo, a todos les voy a hacer lo mismo. Ok. Sí, porque es que yo no tengo preferencia por ninguno. Si a uno le subo 0.1, a toditos les tengo que subir 0.1, porque si toditos son estudiantes y toditos les doy clase, ¿por qué voy a preferir a uno más y otro menos? No, señor, todos igual. Si le doy una opción, una oportunidad a uno, tengo que darle la oportunidad a todos. Bueno, jóvenes, entonces dejamos hasta aquí todo lo que es relacionado con el tema de motores. Creo que está programado el otro examen para el 21. Para el 21. ¿Cómo? 21 de octubre. 21. Para el 21. 21 de octubre, sí, ahora iba a checar eso. Plan de la asignatura. Ahí en el plan de la asignatura dice parcial 21 de octubre. Exactamente. El tercer parcial 18, pero el tercer parcial es únicamente ya me tendrían que enviar para el tercer parcial es hacer el taller de neumático, más nada, porque el tercer parcial está formado por el taller que hicieron ahora, el taller de motores que lo vamos a hacer en la próxima semana. Perdón, el miércoles, ya les recuerdo, el miércoles vamos a hacer el taller de motores para ya cerrar el tema de motores, ¿sí? El miércoles vamos a hacer el taller y el próximo lunes comenzamos tema nuevo. Ok. Listo, ¿cómo no? Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el miércoles para resolver el taller. Se los voy a subir porque creo que no se los he subido. Hoy les subo el taller para que ustedes, los que quieran checarlo, vayan checándolo. Bien. Bueno, jóvenes, ha sido un placer haberlos escuchado ustedes y nos vemos el próximo miércoles.